Hola mundo, nosotros vamos a iniciar el análisis en este día tan noticioso en el que la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos pues aprueba llevar adelante un juicio político al presidente Donald Trump. Obvio que eso tiene que pasar después a la discusión, al juicio en el Senado, y el líder de la mayoría ha dicho que no los va a convidar por lo menos hasta el 19 de enero, porque él cree que hay que concentrarse en una transición ordenada. Sin embargo, queremos conocer todas las implicaciones de esto que ocurrió este día histórico, porque es el único presidente que ha sido de alguna manera llevado a la discusión como un líder o como un mandatario que puede estar sujeto a la revisión de un juicio político. Y en 2 oportunidades en 13 meses. Voy a recibir a Richard Hayne, es abogado, para que nos explique todos los detalles sobre el impeachment. ¿Cómo está? Gracias por aceptar esta invitación. Ay, muchas gracias, Carla, por la invitación. Es un gusto saludarte a ti y a todos los televidentes de EBTV. Quiero saber ahora cuáles son los pasos que siguen y sobre todo esto que antes y después marca en esta fecha histórica un presidente o el primer presidente que es sometido 2 veces a esta evaluación por parte del Congreso. ¿Cómo no? Bueno, para que haya un poquito más de entendimiento más a profundo, uno puede pensar de este proceso de enjuiciamiento político en los Estados Unidos como si fuese, aunque no sea un paso o un proceso penal, es algo semejante al proceso. Hay que entender desde luego que el proceso es puramente político, pero el inicio del proceso es en la Cámara de Representantes con la presentación de un alegato, un cargo, y eso es lo que se presentó esta semana y lo que fue votado a favor hoy en día con una mayoría simple de los escaños de los legisladores en la Cámara de Representantes. Siendo una Cámara bilateral, entonces ahora tenemos el alegato, es un solo alegato por incitación de insurrección. Tiene que pasarse ahora para el juicio en sí, el juicio político que toma lugar en el Senado encabezado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, John Roberts. Él prácticamente tiene un papel no muy importante en el sentido de que puede tomar decisiones impactantes o vinculantes, porque esto es un proceso político, pero es más o menos el gerente del procedimiento dentro del Senado. Y en el Senado puede presentarse evidencia, pueden tener testigos o no, tal como se hizo la otra vez hace un año. No se presentó ninguna evidencia prácticamente. Y luego al cierre de los pasos dentro del juicio en sí en el Senado, se hace un voto. Y para ser condenado o convicto, entre comillas, y luego destituido del poder, el presidente Trump, los votos a favor de culpabilidad tienen que ser 2/3 de aquellos senadores presentes en el momento de la votación. Y así siendo el hecho, pues sería destituido del poder y Mike Pence pasaría a ser el presidente en funciones durante lo que queda del mandato hasta el día 20. Doctor Hayne, ya no da tiempo para llevar adelante ese juicio antes del 20 de enero. Si Mitch McConnell tiene razón y ellos son convidados para el 19 de enero, entonces quiero hablar de la pertinencia legal de enjuiciarlo igualmente, aun cuando ya él haya dejado de ser presidente. Lo que pueden hacer, porque hay 2 partes y es muy importante entender esto. La primera parte ya se metió en marcha y eso es conforme con la sección 2 del artículo 1 de la Constitución estadounidense de 1787 y 88. Y eso ya está. Entonces, la segunda parte puede ser destituirlo y luego tomar un voto adicional conforme con la enmienda número 14, inciso 3, para poder prohibirlo de poder presentarse como candidato en los Estados Unidos para cualquier cargo
en el gobierno estadounidense federal para que ya no pueda volver al poder. Y entonces yo creo que sí, ellos pueden hacer eso luego de haber salido y luego de haber terminado el mandato para que haya un récord para historia y también para que McConnell, y yo creo que de dónde viene esto, yo creo que McConnell ya está harto del caos que ha causado y los problemas que ha causado para el Partido Republicano, y para ponerle ya de un lado pueden entonces tomar una segunda votación asumiendo que es convicto para que haya un veto prácticamente permanente, aunque en algún futuro el presidente Trump pueda hacerle una petición al Senado para quitar el veto, pero tendría que ser por 2/3 también del voto de los senadores presentes. Quiero preguntarle, doctor, primero la diferencia entre, para la Constitución, para las leyes de Estados Unidos, porque he encontrado, por ejemplo, sobre el delito de sedición, diferentes conceptos en diferentes leyes. Ha cambiado como con el tiempo, ¿no? Obviamente hay una diferencia entre lo que se ha aplicado, por ejemplo, en 1798, después hubo una modificación en otros años y ha habido varios momentos en los que representantes de movimientos de ultraderecha, de supremacía blanca, a un nacionalista, puertorriqueño nacionalista, ha habido varios asociados, incluso el Partido Comunista en su momento, algunos de sus militantes han sido acusados de sedición, pero varios tribunales también han desestimado ese cargo, es decir, no hay muchos ejemplos de una persona condenada en realidad por sedición. Un delito, el de la sedición, el otro, el de la insurrección, que es el que aplicaría en este caso, y de qué condena estamos hablando, si es que hay una condena en la que él podría pagar con cárcel, además de ser destituido. Es un buen punto, Carla, y realmente tenemos que hablar de lo que es este proceso, porque como dije anteriormente, es un proceso político. La definición penal de insurrección o sedición en el Código Penal de los Estados Unidos no tiene nada que ver con lo que está haciendo la Cámara de Representantes, aunque yo creo que están intentando mimicar un poco el lenguaje que aparece en el código. Lo que sí tiene lugar en este proceso es lo que se llama altos delitos y faltas. Y famosamente, en 1975, el expresidente Ford fue preguntado, ¿qué quiere decir esa frase? ¿Qué es lo que califica para que pueda efectuarse un proceso de esto bajo el concepto de altos delitos y faltas, que es la terminología que aparece en la Constitución estadounidense? Y él dijo famosamente, es lo que nosotros decimos lo que es. O sea, es dentro de la capacidad jurisdiccional o sí, la capacidad jurisdiccional o la competencia del Congreso en la Cámara de Representantes de decir estos hechos, y aquí en el decreto, en la resolución de enjuiciamiento político se ha visto una serie de frases que determinan que estos son los hechos en que se basa la acusación, y estos hechos tomados en sí forman la base como para decir que lo que hemos alegado sí realmente cualifica como un alto delito y falta de parte del presidente Trump. Así que el castigo bajo este concepto y la estructura constitucional de los Estados Unidos no es encarcelamiento, privación de libertad ni nada de eso. Es nomás el quitarle del puesto como máximo encargado de la presidencia. Hablemos también al regreso de la pausa, si me lo permite, abogado, de quienes han sido responsables o acusados de ser responsables de ese ataque al Congreso. Ellos sí podrían ser, y algunos de hecho ya van a ser sometidos, como lo dijo el FBI, como responsables de delitos muy graves, delitos de gravedad, y allí probablemente sí entre la sedición. Regreso con el abogado Hein en unos segundos nada más. Seguimos con más y me sigue acompañando el abogado Richard Hein. Abogado, yo le citaba este delito de conspiración sediciosa porque me parece fascinante cómo lo tratan
diferentes leyes, ¿no? Aquí en los Estados Unidos y cómo ha ido variando las implicaciones de este delito. Y hay casos muy emblemáticos, por ejemplo, como el de la acusación contra este grupo de Order, que supuestamente habría asesinado a este abogado liberal en los 80, que era además judío, y lo que ocurrió después, por ejemplo, con este movimiento, como le decía yo, de Óscar López Rivera, el nacionalista puertorriqueño, o a este otro grupo. También eran, entiendo, pronazis que habían acusado en Arkansas, pero después los absolvieron y entiendo que uno de ellos después cometió otros actos terribles en el 2014. Entonces, el hecho de que las personas que se atrevan a resistirse a la autoridad o a agredir con acciones o palabras a las autoridades de este país, la relevancia que tiene que se hagan responsables, que se les haga pagar por lo que hicieron. ¿Qué se esperaría de estos hechos del 6 de enero? Bueno, en primer lugar, una investigación bastante movida y rápida, ojalá que sea rápida, pero el FBI tiene que identificar a cada las personas que entraron en el Capitolio, los que tumbaron las puertas y quebraron los vidrios para entrar, los que amenazaron a los legisladores y senadores y hasta el vicepresidente, porque todos esos actos son actos penales punibles bajo el Código Penal de los Estados Unidos. Entonces, andan buscando por las redes fotografías y videos para poderles identificar y luego van a levantar cargos federales a cada ellos, a la cantidad máxima que puedan encontrar que estuvieron ahí presentes. Ahora, yo no creo que van a enjuiciar a todo el mundo que estuvo ahí presente, porque obviamente hubo una cantidad grande de manifestantes pacíficos que estarían, pues no muy a favor de entrar en el Capitolio. Seguro. Por falta de otra manera de decirlo. Pero los que sí fueron los violentos, los que estaban ahí dentro de la Cámara en sí, la sala y realmente la sede, la cuna de nuestra República estadounidense. Estos fueron actos y agresiones contra también los policías, así que hay varias órdenes que pueden viajar hacia unos alegatos penales, asalto sobre un oficial de policía, insurrección, así. Y depende de cuáles son los códigos que están mirando los fiscales sobre este acontecimiento. Y probablemente estamos hablando de entre 200 personas y 500 personas, dependiendo de la cantidad que puedan identificarse con los videos que salieron. Y realmente los que estuvieron ahí, que entraron y luego salieron al aire prácticamente en Facebook Live y en otros medios, entregaron evidencia que puede utilizarse en su contra de sus actos de rebelión. Entonces, el FBI tiene un trabajo muy fuerte, y un labor muy pesado por delante. Yo creo que van a intentar buscar la cantidad máxima de acusados para poder también mandar una seña a aquellos grupos que has identificado como energéticos en Y ahora se hicieron convocatorias para este domingo a volver a manifestar en los capitolios de los 50 estados. Quiero hablar de la pertinencia del mensaje que el presidente Donald Trump acaba de publicar, diciendo que la violencia no identifica a su movimiento, no lo identifica a él, que lo condena de manera inequívoca todo lo que ocurrió ese día y que le pide a quienes están pensando llevar adelante manifestaciones violentas que entiendan que eso no es lo que él apoyaría, ni él ni sus seguidores, ni quienes se identifiquen como sus seguidores, y que deben ser presentados ante la justicia. ¿Eso cómo entra en toda esta evaluación de un impeachment y de la responsabilidad en un momento de tanta tensión? No creo que entra en absoluto, porque los hechos ya sucedieron el día 6. Lo que él pueda decir ahora, tal vez si hay algún otro acontecimiento ahora el domingo o el día 20 puede tener algo que ver, pero no creo que entra en absoluto porque los hechos ya están. O sea, el día fue un día muy triste que va a caer en la infamia en la historia de los Estados Unidos, y lo que él pueda decir una semana después
no creo que vaya a ser relevante para el juicio, ¿entiendes? Quiero también consultarle sobre la censura. Él la menciona, la censura a sus redes sociales, considera que es peligroso, que es un precedente peligroso. Y de verdad, periodistas de tendencia liberal, incluso la propia Sociedad Interamericana de Prensa decía hasta hace unos minutos sobre la censura a las redes de Donald Trump, el bloqueo indefinido de las expresiones de una persona pública como Trump implica censura previa, como lo define la Declaración de Salta, ya que infieren delitos o faltas que todavía no ocurrieron. Es decir, la Sociedad Interamericana de Prensa ve el peligro en censurar a la primera autoridad del país o que las redes sociales tengan ese poder de decir qué se puede publicar y qué no. Bueno, me gustaría saber la definición de censura que están utilizando, porque en los Estados Unidos, desde luego, cualquier comentario de cualquier persona, usted, yo, quien sea, es protegida contra acción gubernamental. Es decir, si el gobierno pasa alguna ley que nos prohíbe hablar, entonces eso va a ser, la primera enmienda de la Constitución va a ser una defensa contra acción gubernamental. En este caso, las redes son compañías privadas y están gobernadas, la relación entre la compañía y el usuario es gobernado por un acuerdo. Entonces, esto lo veo como una cuestión de incumplimiento de contrato de parte del usuario, en este caso el presidente Trump. No hay ninguna acción del gobierno estadounidense involucrada, entonces esto es totalmente constitucional. Ahora, que tienen tal vez alguna secuela social, eso sí, yo creo que merecen un debate, pero en sí no hay nada que puede prohibir una compañía pues dejar de aceptar un usuario como un agente o como un cliente, aunque sea el presidente de los Estados Unidos. Y pueden pasar esa decisión en los términos del contrato y si ellos estimaron que sería peligroso para la salud pública o el bienestar público o la seguridad nacional, entonces el bloqueárselo en contra del presidente no es un gobierno bloqueándoselo. Ahora, si estos fueron medios gubernamentales, tal como en otros países que están realmente dirigidos por el gobierno, eso sería efectivamente una censura no permitida bajo la Constitución de los Estados Unidos. Me quedan 30 segundos, pero hay quienes alegan y dicen, lo que pasa es que las redes sociales censuran a Trump, pero no sacan de las redes, de las plataformas, a la pornografía infantil o a los depredadores de niños, a esos que buscan adoctrinar a niños inocentes, y tampoco sacan de sus plataformas a hombres tan peligrosos que no solo han incitado a la violencia, sino que han ejecutado crímenes de lesa humanidad, por ejemplo, como Nicolás Maduro. Entonces creen que hay una doble moral allí. Bueno, si están utilizando las plataformas de esa manera, desde luego esos son sujetos a investigación penal, pero no es anticonstitucional en los Estados Unidos. Si están utilizando las plataformas para cometer algún delito, obviamente también sería una buena manera de adquirir evidencia en contra del usuario, pensándolo de esa manera. Si están utilizándolo para traficar seres humanos y cosas así, pues deben ser investigados y condenados. Doctor, muchísimas gracias por habernos ayudado con estos temas. Nos encantará tenerlo de nuevo en el programa. El doctor Richard Hayne, abogado, a esta hora con nosotros aquí en EBTV Miami.